Gloria al Señor. Dios les bendiga en una forma muy especial. La semana pasada, supuestamente yo había terminado de hablar referente a las atmósferas. Todavía quedó algo pendiente. Me dice el hermano pastor, la otra semana, ¿estás seguro? Le digo, sí, pues está bien. Entonces vamos a seguir con ese tema. La semana pasada hablamos sobre un tema muy especial que son atmósferas y tocamos un punto de lo que era la casa de Dios y mencioné cuatro atmósferas. En la casa de Dios mencioné la palabra Betel, pero para entender qué es casa de Dios y todo este asunto eclesiástico, tenemos que entender también el mover de Dios. Podemos venir a la iglesia, qué bueno, qué alegre. Saludamos a mi hermano, saludamos a la hermana Gladys, hasta Arizona, qué magnífico. Esa es una atmósfera de amistad, de cariño, de reconocimiento. Amén. Pero por lo general venimos a la iglesia a adorarlo, servirle, alabar su nombre. Entonces tenemos que crear una atmósfera. Estaba leyendo hace unos días de un pastor que lo invitaron a que viniese a una iglesia a predicar. Y él se prepara por casi, yo diría, un tiempo prudencial, unos 15 días orando. Y cuando va a predicar ya, el pastor local le dice, hermano, solamente son 45 minutos. Está bien, está bien. Pero lo curioso fue que antes de la predicación, la atmósfera que se había dado era una atmósfera negativa. En vez de alabar, había exaltación, no al Señor, sino exaltación al... ¿Sí sabe qué es este juego? Aquí no se acostumbra a jugar. El yoyo. ¿Cuántos jugaron yoyo? Bueno, entonces sí saben que es así, ¿verdad? Y se tiraba y se ponía a bailar y una serie de cosas. Entonces, la atmósfera que se había creado en esa iglesia era una exaltación al yo. Y entonces, cuando él pasa, ya, está a punto de que se termine la reunión. Entonces dice, perdonen, Dios los bendiga, pero no voy a predicar. Y entonces el hombre se va a sentar y vuelven a venir los músicos y los músicos siguieron cantando. Hicieron más o menos 45 minutos de cantos y seguía y entonces el pastor narra que él se fue llorando, no porque no predicó ni nada, sino la importancia que Dios quiere marcar para tener la atmósfera correcta para él moverse. Amén. Entonces, vamos a empezar en Josué, por favor, capítulo 3, y vamos a hablar de una atmósfera que es la atmósfera más, tal vez más conocida, pudiéramos decir, y es la atmósfera de Jordán. Jordán. Se nos durmió el gallo. Ok. En el versículo 1 de capítulo 3 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Quiero que vea varias cosas ahí. La número 1 es que reposaron allí, de este lado del Jordán, antes de pasar el río Jordán. Allí reposaron. Y muchas veces el pueblo de Dios no viene reposado,
no viene descansado a la casa del Señor, sino que viene agitado. Me tocó predicar una vez en Chimaltenango. Se supone que empezaba el culto, tenía que estar yo ahí a las 7, y el encargado de la iglesia de Chimaltenango, en X iglesia, llegó 5 minutos a las 7 a la antigua. Los que conocen esa área conocen que 5 minutos para la antigua, para Chimaltenango es imposible. Yo llegué reposado, no, yo llegué agitado. Entonces, número 1, hay que venir a la casa del Señor reposado. Diga conmigo, reposado. Uno no viene aquí, dame, sino uno viene aquí ¿a qué? A dar alabanza y gloria al Señor. Bien, entonces para poder poseer lo que es las promesas, reposaron acá porque tenían que ir a ¿qué? Conquistar. Y hay una promesa de tierra, lo que es la tierra santa. Dios les dijo, esa tierra, esa extensión de lo que vio Moisés desde allá, todo eso era para el pueblo de Israel. Pero había que sudarlo, había que pelearlo. Entonces, aquí dice en el capítulo 3 y verso 1, que número 1, todos. Me gusta esa palabra todos. No son unos, sino que todos. Un ejemplo. Levanten su mano derecha, por favor. ¿Qué es así? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no vale. 6. No estábamos todos, solamente un grupo. No hay unanimidad. ¿Ya? Cuando dice todos es que es todos. Y el problema es que como humanos que somos, no nos gusta, hágalo. Levántelo, siéntese. No encajamos en eso. Entonces acá dice todos. Y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí. Y quisiera que fuéramos bajando de acuerdo a los versículos, hermano, por favor. Y aquí hay varias cosas. Número 1, primero, para poseer la tierra, tiene que haber algo que es muy importante: participación. Diga conmigo, participación. ¿Cuántos quieren participar en esta noche de ver la gloria de Dios? No me convence. Si usted está convencido para participar, cuando diga yo 3, usted va a levantar su mano derecha. 3, todos participamos. ¿Ya? Entonces, en la participación, quiero que vea por favor verso 3. Mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Aquí ya no estamos hablando de nada más que de la gloria de Dios en un arca. Estamos hablando ya de un milagro. Estamos hablando de la gloria de Dios sobre los levitas. Y de cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros, otra vez, habla de plural. No habla quizás ustedes, no, dice vosotros. ¿Qué dice ahí? La siguiente palabra. Vosotros, ay Señor, saldréis. Vosotros saldréis. ¿A dónde? Saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. La gloria de Dios va en el arca, los levitas la van llevando y el pueblo va detrás, y amados hermanos,
pasa algo tremendo. Saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Nuevamente, participación. ¿Aló? O somos o no somos. Entonces, en la participación, un pueblo unido, dice allá los eslogan de política, pueblo unido jamás que. Verá que sí lo saben, porque de plano fueron a hacer alguna vez una buruca ahí. Pero ¿por qué no nos juntamos, no participamos para movernos y ver la gloria de Dios? Tengo una persona muy especial para mí y me regaña, le cuento. Me regaña. Nada, estoy jugando. Y me dice, pero ¿por qué ya no se ven estas cosas? Yo estoy hablando de mi hermanita acá. Me dice, ¿por qué ya no se mira esto? No se miran mucho los milagros. No se mira esto, no se mira lo otro. Muy sencillo, falta participación. ¿Cuántos quieren ver milagros? Ay, se oye como que fueron aguacates cayéndose en luna nueva. Placa, placa, placa. ¿Cuántos quieren ver milagros? Y un milagro, amado hermano, viene a conmover, viene a sacudir una ciudad. Hoy en la mañana me pasó un detalle interesante. Yo no iba a hacer nada, yo iba primero mis dientes y después mis parientes. Iba a ir a tomar cafecito ahí al restaurante. Y allá me dice, ¿no quieres hacer compartir algo? Yo no. Sí, que no, está bien. Y hubo un milagro en la mañana y se me pasó hasta que no me... ¿Y este milagro? Yo hablé de una persona paralítica que hace unos años en el área de Quetzaltenango oramos por ella y fui cobarde de no querer ver la gloria de Dios manifestada. Una mujer de 24 años que estaba en silla de ruedas, no caminaba por 24 años. Era de un grupo que no era castellano, sino era quiché. Yo tenía un traductor que me lo pasaba quiché. Y recuerdo que toda la gente esperando que se orara por la mujer, y yo temblando. Oramos por esa persona y fui cobarde de ver el milagro. Di la vuelta y seguí orando por acá. Y oigo los gritos de toda la gente que estaba viendo cómo esa mujer se para de la silla y empezó a caminar. Te quedó usted. Cuando esas cosas pasan, lo más hermoso es oír un gloria a Dios. Lo más hermoso es decir, Dios es Dios poderoso. Se paró la mujer. Gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Bueno, dele la gloria a Dios. Pero eso fue hace 20 y tantos años. Y entonces nos quedamos ahí. Se puede decir que no ayudando, más bien entorpeciendo la labor de los hermanos, de la gente que está ahí tirando, que no sé qué manteles, que esto, ya, usted sabe lo que es. Y estoy parado. Y en el lugar donde yo estuve parado, enseñando ese devocional, ¿qué cree que pasó? Entró un señor en silla de ruedas. Yo no me di ni cuenta en eso. Dije, ¿y esto? ¿Cómo es posible que Dios hace 20 y tantos años sanó a alguien y por qué no lo pudo hacer hoy? No es que no pudo, no había la participación para un milagro. Entonces, no estaba la atmósfera lista para un milagro. La atmósfera del Jordán, la atmósfera tiene que estar manifiesta para que haya milagro. ¿Cree usted que acá, que es la iglesia, la congregación, puede haber milagros? Pero allá había movimiento, que déme un café, que tráigame un desayuno,
hey, Adán, ahí está ya mi hermano Víctor, aquel mover. No era atmósfera de milagro, sino era atmósfera de ¿qué? De trabajo. No pasó nada. Alguien del personal dijo, se dieron cuenta que donde estaba el tío, así me dice, allí había una persona con parálisis o con silla de ruedas. Entonces, siguiendo acá, participación. Luego, verso 4. Si no hay, amado hermano, una guía de parte de Dios, no sabemos a dónde ir. En el verso 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Si la gloria de Dios va adelante, usted va a saber por dónde usted va a ir siguiendo el arca, siguiendo la gloria de Dios. Pero si no, usted va a parar en un momento y va a decir, como dijo un chinito por ahí, ¿dónde estoy? Se pierde, porque la gloria de Dios es que nos marca a dónde vamos, el momento en que debemos de parar. Si me puede poner rápidamente Romanos 8:14. Perdón, sufrió ahorita el versículo. Pero en Romanos 8:14 es uno de mis versículos favoritos, porque todos, vuelve a pasar la palabra, ¿cuál fue la participación, verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuevamente, participación, todos para tener una ¿qué? Atmósfera de guianza. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba de este lado del Jordán y necesitaban saber a dónde iban. Acuérdense que habían mandado unos espías, 12 espías, y dijeron, ahí hay gigantes, nos van a comer, nosotros somos como grillos, como langostas, ante semejantes hombres. Se necesita en la vida, máxima en este tiempo, la guianza de Dios. Créalo. Si usted no tiene la guianza de Dios, amado hermano, estamos perdidos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de guianza del Espíritu de Dios. Porque se supone que si somos hijos, somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, siguiendo aquí, en verso 5 de Josué nuevamente, dice, Josué dijo al pueblo, santificaos. Esa palabra es clave, santificaos. Pero ¿para qué nos vamos a santificar? Siga leyendo. Si me ayuda a leer sería fantástico. ¿Por qué? Porque Jehová hará mañana, ¿qué cosa? Maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren maravillas entre nosotros? Bueno, santifiquémonos. ¿Y qué significa santificarse? Significa apartarse de aquello que nos es dañino a nuestra alma, quizás a nuestro bolsillo, quizás a nuestra relación con Dios. Santificarse. ¿Cómo cuesta? Y estoy hablando de la vida cristiana. Regresemos nuevamente a Josué, por favor. Entonces, rápidamente quiero que veamos la santificación. Y luego, creo que di el versículo 16 del capítulo 3, me parece. En el verso 16 dice, las aguas, acuérdense que ya están santificados, se van ahí. Las aguas de donde, que venían de arriba, se detuvieron. ¿Cómo es posible que un río se detenga el agua? Y las aguas, dice, como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al otro lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá. El punto es de que hubo un milagro. Se detuvo el agua del río Jordán.
Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Esa es la realidad. Y luego dice que el pueblo pasó en dirección de Jericó. La atmósfera de Jordán, amado hermano, es una atmósfera muy importante en la vida cristiana. A veces nosotros lo tomamos a la ligera, pero aquí podemos aprender mucho. Entonces, participación, santificación, y luego en el verso, perdonen, vamos a ir un momentito al 4:24, por favor. En el 4:24 de Josué dice que, ¿para qué? Propósito, para que todos los pueblos de la tierra, ¿qué pasó? Ayúdenme, conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Acuérdese, participación, santificación, propósito. Propósito. Si no hay propósito en la vida, mejor nos dedicamos a ir a sembrar papas, frijoles y ya, ahí quedó. Y nos vemos así. La vida tiene que tener propósito, amado hermano. Me dice aquí mi familia que a veces como que me enconcho, ¿verdad? Como que me meto en una concha. Yo le digo, Dios, quisiera andar un poquito más libre. El Señor me dijo, no, ya me dijo. Hay un propósito. Y si no tuviese yo un propósito, andaría para arriba y para abajo. Pero Dios es Dios de propósitos. ¿Y cuál es el propósito para usted de parte de Dios? Si usted no lo entiende y no lo sabe, es porque no le ha preguntado al Señor. Y anda como aquel que no sabe. Y ahí es donde vienen los fracasos. Bien. Pudiéramos ver 2 de Reyes, capítulo 2, verso 2, por favor. Dijo Elías a Eliseo. Ese es otro rollo. Dijo Elías a quién? A Eliseo. Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Eso lo hablamos la semana pasada. Dios me mandó a la casa de Dios, pero ya el propósito de Dios es llevarse a Elías. Eliseo no había entendido. Entonces, y Eliseo dijo, vive el Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. El propósito de Elías era llegar a un lugar clave que ya Dios le había dicho, pero no podía dejar a Eliseo. Y Eliseo se le pegó. ¿Cuántas veces, perdón el comercial, cuántas veces los pastores, el liderazgo necesitan a Eliseos, necesitan Timoteos que se le peguen a uno? Wow, que amén, pero grande. Amado hermano, Elías, con todo el poder que tenía, necesitó de Eliseo. Pablo necesitó de Timoteo. Bueno, sigamos. Entonces, propósito, Betel. Ahora, vamos a regresar por acá. ¿Qué sucede? Básicamente, toda la historia de las atmósferas comienza ¿en dónde? La última palabra, la última frase. ¿En dónde empieza toda la atmósfera? En la casa de Dios, Betel. Pero yo no quiero ir hoy a la iglesia. Hoy no quiero ir a Betel. Aló. Yo levanto la mano también, no creas, somos humanos. Y a veces excusamos. Ay, yo no quiero ir a Betel.
volver a ver ahí al hermano aquel o aquella hermana, ay, qué aburrido. ¿Qué más comentario podemos decir? Ay, las mismas canciones. Ay, se les fue el gallo. Ah, ay, cómo molestan a esos muchachitos. Y ponemos 20,000 excusas. Pero, amado hermano, en Betel es donde empieza el propósito divino de Dios. Ahí está, simple. Y entonces el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de atmósfera en atmósfera. Espero que me esté entendiendo. No es exhortación, simplemente pues es lo que Dios me dio. Entonces, regresemos un momentito ahora, acá. En el verso 7 de acá, de Segundo Reyes, dice claramente, de acuerdo como yo les puse. Bueno, entonces, aquí, mi hermano amado, hay algo interesante. De Betel fueron llegando hasta ¿dónde? En el verso 7 del capítulo 2:7. ¿Hasta dónde llegaron? Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon ¿dónde? Junto al Jordán. Vienen de Betel, de la casa de Dios, y van caminando a enfrentarse al Jordán. ¿Cuántos quieren estar en victoria? Ven al Jordán. Así es simple. Amado hermano, estar en victoria significa estar en el lugar exacto donde Dios se lleva a Elías. Donde Dios se lleva a Elías. Donde Dios manifiesta en carro de fuego, se lleva a Elías y a Elías se le cae el manto. No que Elías le dio el manto a Eliseo, se le cayó. El esfuerzo de Eliseo es agacharse, recoger el manto, y a veces nosotros como creyentes, como feligreses de una congregación, la queremos ya la papa pelada, no todo lo queremos regalado. Perdón el comercial. Tenemos que agacharnos a recoger el manto de gloria. Y viene Eliseo con fe, hablé de fe hoy en la mañana, y dice, si es cierto, y le pega con el manto al río Jordán, el río Jordán se vuelve a abrir y pasa Eliseo al otro lado en seco. Yo me asusto y me asombro de ver cómo es posible. Es emocionante, vaya. Bueno, sigamos acá. Mateo 3:13, por favor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. El Jordán es básico, no solamente para la cuestión profética, sino también para manifestar acá dos cosas que son muy importantes. La humanidad de Cristo o la humanidad de Jesús, que es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Se lo voy a repetir. Jesús es verdaderamente hombre. ¿Aló? Ayúdeme. Acuérdense que estamos unánimes o no estamos unánimes, no estamos todos. Jesús es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. De ahí viene Jesucristo, el hombre ungido. Y allí, amado hermano,
Jesús se acerca a Juan y le dice, Juan, no, yo no te voy a bautizar. Juan sí sabía quién era el que estaba ahí enfrente, porque el Señor le había dicho a Juan que detrás de Juan iba a venir alguien que iba a bautizar, óigame, en Espíritu Santo y fuego. ¡Wow! Yo estaría brincando allá afuera. Hermano, el que llegó al río Jordán es el Dios Todopoderoso manifestado en carne, que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ay, Dios. Hazme un favor, perdón, pastor. Lo voy a volver a repetir y usted chille, grite. Pero si estuviera jugando aquí el Barça y el Real Madrid y todas esas tonteras, estarían... ¡ah! Oiga, al Jordán llegó el Dios Todopoderoso manifestado en carne, que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¡Eh! Participe. Hermano, a ver a esta pareja. ¿Quieren oír a esta pareja gritar? 1, 2 y 3. Ay, mire como que la voz es mera fuerte. ¿Qué pasó, mi hermano Víctor? Él lo dijo, yo no sé. Bueno, entonces ya no se va a llamar el hermano Víctor, se va a llamar el hermano Clark Kent. Bien. El mismo Dios manifestado en carne llega al Jordán. Y Juan el Bautista le dice, no, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Le dice, no, es para que se cumpla la palabra dicha. Y fue bautizado. Y en el momento que Jesús está siendo bautizado, se oye una voz. Y dice la misma palabra. Unos dicen, oiga, y eso fue un trueno. No, otros dicen que creo que fue un ángel. Otros no saben qué fue. Era la misma voz del Padre Celestial que estaba diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! En el Jordán. Y amado hermano, si nosotros logramos entender casa de Dios y atmósfera de Jordán, la Trinidad con todos los atributos se va a manifestar. Las operaciones del Padre Dios, los dones que dio el Espíritu Santo y los ministerios que dio Jesucristo. Una iglesia, varón, una iglesia llena de hombres y de mujeres en el poder de Dios, manifestándose los 5 ministerios guiados por el pastor, bajo el pastor. Si usted no sabe de qué estoy hablando, Jesús dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el hecho de que Dios lo manifestó, ¿quién es el que lleva el anillo de autoridad en una congregación? ¿Quién? Ay, Dios. Si este varón me dice, yo siempre lo repito, cállese, amén. Porque es el pastor, él recibió la visión. Yo solamente vine aquí a molestarle, a entretenerlo y a jalarle las orejas y sacudirlo. Bien, entonces, si tenemos la atmósfera de Jordán, los dones del Espíritu Santo se van a mover. Porque en el momento en que Jesús está siendo bautizado, vino una paloma simbolizando como el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si entrara una paloma acá? Por decir algo, ya me imagino que han entrado pájaros y todo, y que se viniera la palomita y se parara aquí.
yo me caería de terror, me daría pánico ante la presencia de Dios. Pero bueno, sigamos. Otra cosa que es importante, el bautismo de Jesús nos va a llevar, ya lo expliqué, a esto. Yo comentaba, ¿cómo es posible que después de la ascensión del Señor, después de que el Señor fue llevado, Pedrito y Juanito llegaron al templo? Al decir el templo, estoy hablando del templo judaico, donde se hacían los ritos y todo, porque ellos eran judíos. Pero ya el Señor les había dicho, Iván, el Señor les había dicho, mayores cosas harán ustedes, porque yo estoy en el Padre. Y Pedro y Juan llegan y entran por la puerta, la hermosa. Y ahí hay alguien que está con problemas. ¿Cuántas veces, póngase usted a pensar, las veces que Jesús fue al templo y entró por esa misma puerta y de plano ahí estaba el mismo, no por dosiero, el mismo inválido, el mismo problema allí? Jesús no lo sanó. Pero ahora viene Juan y Pedro y él que está lisiado está pidiendo dinero. ¿Y qué es lo que le dice Juan y le dice Pedro? No tengo oro. A ver, creo que eso es un versículo muy conocido. No tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Tenía Pedro y Juan la atmósfera del Jordán. Pero en el nombre de Jesucristo te digo, levántate, anda. ¿Qué pasaría que usted vaya ahí en el mercado, en el lugar, ahí en el parque donde está ¿cómo se llama? La basílica, y usted se para ahí, no a predicar, usted lleva la atmósfera del Jordán, la atmósfera de presencia de Dios? Van a pasar cosas, pasan cosas, estoy seguro, pasan cosas milagrosas si uno está en la atmósfera del Jordán. Aquí podemos venir, amado hermano, estoy de acuerdo, llegamos a Betel, pero hay que ir a conquistar. Y hay otro pasaje muy interesante que quiero llevarle por acá. Es importante. Vamos al 4:18, por favor. Aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. El milagro de que se detuvo, y después cuando ellos ya salen en seco, otra vez, el milagro de seguir. Doble milagro. ¿Cuántos quieren doble milagro? Hermano amado, pongámonos en la visión, pongámonos en la atmósfera del Jordán. Y dice, verso 19, y el pueblo subió, ¿de dónde? Del Jordán, el día 10 del mes primero, y acamparon ¿en dónde? En Gilgal. Esa es otra atmósfera. ¿Entendieron bien lo que es la atmósfera del Jordán? Vamos a empezar otra vez. Hermano, abra su Biblia, vamos a hablar sobre la atmósfera del Jordán. Pues, permítame. Vamos a regresar otra vez.
Hermano, ¿entendió qué es el Jordán? No, no me dijeron ni sí ni no. Como que no hay participación. Ese es un espíritu inmundo. Detéctelo. Entonces, motivarle. Yo necesito un valiente, nomás, un valiente. Uno. O valienta. Uno. Vete. Te vas a atrever y vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús sobre un espíritu que impide que esta congregación participe para ver la gloria de Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, echamos fuera todo espíritu que atormenta esta iglesia para ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Acabamos de estar hablando de eso. Y, hermano, participación. Vivir en la atmósfera del Jordán. Y ahora vamos a ver por qué es que el Señor los lleva a Gilgal, al lado oriental de Jericó, al otro lado de Jericó, antes de empezar la batalla. Y ahí en Gilgal, amado hermano, pasa un detalle muy interesante. Podemos ver Josué 4:19, por favor, nuevamente. En Josué 4:19, mire pues, ya el pueblo salió del Jordán y acamparon ¿en dónde? En Gilgal, al lado oriental de Jericó. Aquí es interesante y es muy importante. Dice que Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Trajeron 12 piedras del río Jordán a Gilgal. Qué interesante. Cada piedra representa una tribu que pasó en seco en el Mar Rojo, pero también unas tribus que pasaron en seco en un Jordán. Y cada piedra significa algo, unidad. Y si yo pidiera una piedra a cada uno de ustedes, me diría, váyase allá donde está aquella fantasía de los compadres. No. Cada piedra tiene un porqué. 12 significa, amado hermano, el pueblo de Israel. Y se erigió, se puso como un monumento. ¿Por qué razón? Dice que Josué los erigió y habló, el verso 23, a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Ustedes van a declarar a vuestros hijos, Israel pasó en seco por este Jordán. Vamos a ponerla a nuestro tiempo. Hijo, vamos a la iglesia. Ay, no, qué aburrido. Déjame aquí, estoy contento. Ojo, si usted puede corregir a los niños con esto, mejor. Están tirándole las ondas ahí, pero bueno. ¿Y qué vamos a ir a hacer a la iglesia? Vamos a dirigir algo. Presencia de Dios. Y aquella persona que ha tenido contacto y presencia de Dios no puede ser el mismo. Perdóneme, no puede ser el mismo. Algo pasa en él. Lo aturde. El enemigo se para bien y dice, en el nombre de Jesucristo. Se dio cuenta que no tuvo ni qué. Mira, tal y tal, se aventó. No es de felicitarlo, sino es agradecer a Dios la misericordia en él. Esa es la otra cosa. Entonces, en Gilgal, ya vamos a entrar a Gilgal. Josué 5:2, por favor.
En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ouch. En aquellos años no habían realmente cuchillos de hierro que se pudieran hacer. Se agarraban piedras y se les pegaba, a modo que las piedras se hicieran filudas, ¿no? Y con eso circuncidaron la segunda vez al pueblo de Israel. Ahí tiene dos varones a la par. ¿Sí saben qué es la circuncisión? El que no sabe puede levantar su mano, por favor. Yo no sé qué es. Bueno, mi hermano que está atrás le puede explicar a ella qué es la circuncisión. En otras palabras, la circuncisión es rápidamente quitar el prepucio del miembro del hombre, cortarlo, soltar. Ya para Pablo y para nosotros en el Nuevo Testamento significa quitar las obras de la carne del corazón. Gilgal significa separación. ¿Aló? Significa separación. Y en la separación, amados, en Gilgal pasan varias cosas. La primera, circuncidar con una piedra. Y hay una roca eterna que tiene filo. Se llama Jesús. Quiere que la misma presencia, esa piedra eterna, esa roca, venga al corazón. No al hombre, al corazón. Acá. Y le quite todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que impide que nosotros tengamos participación y que vivamos en gloria. Por esa razón es que así estamos. Necesitamos ser circuncidados. ¿Quiere hacerlo en esta noche? Tarde que temprano va a pasar eso. Tarde que temprano. Si no es hoy, va a ser mañana. Pero entre más se tarde usted de darle lugar al Espíritu de Dios que circuncide su corazón, amado hermano, más problemas va a tener. ¿Se anima que hoy lo hagamos? Amado hermano, esto es serio. Y duele. Duele porque viene el Espíritu de Dios, Jesús, cortando. Y dice: ama a tu prójimo. Ay, Dios. No hagas esto. Ay, Dios. Y nos empieza a confrontar hasta que lo quita. Y si vamos a Gálatas, dice que son manifiestas las obras de la carne y dan una lista tremenda. ¿Y cuántos de nosotros realmente necesitamos ser cortados de esas áreas? Tenemos unos minutitos todavía. Entonces, en Josué capítulo 5 y verso 9 al 12, dice: Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio. Amado hermano, el oprobio es lo que impide que congregaciones, que el cristianismo siga en victoria. Caminamos, vivimos en oprobio. No hemos querido que el hombre carnal, el hombre viejo, se quede en la cruz. Seguimos en las mismas. Me va a disculpar, se lo voy a hablar bien en guatemalteco. Seguimos en las mismas mañas. Y digo seguimos porque estamos en la participación. Bueno, sigamos acá.
Y algo interesante también, dice, quitar de vosotros del oprobio de Egipto. Todavía a veces, ay, qué lindo comer los melones aquellos que habían en Egipto. Ay, y quejándonos de lo que el mundo puede dar y el mundo da muerte. Oiga, esto es hermoso. Ese lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, verso 10. Y aquí viene algo precioso. Vea. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. ¿Y qué hicieron? Celebraron la Pascua. Amado hermano, podemos tener la Pascua, y hablando de Pascua, con el calendario ahí viene, pero la Pascua significa algo más fuerte, algo más profundo. Dice, celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Aquí pasan tres cosas. La celebración de la Pascua significa la marca que tiene Israel de entender que un cordero que fue muerto, comer a la carrera porque fueron libres cuando salieron de Egipto. Libertad. Eso es libertad. ¿Cuántos son libres en esta noche? Pero verdaderamente libres. Dice, conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si conocemos profundamente en la atmósfera correcta, seremos verdaderamente libres. Y podemos poder participar de la Pascua y proclamar el señorío de Cristo. Y luego, amado hermano, acá, comieron, celebraron, pero dice en el verso 11 del capítulo 5, al otro día de la Pascua, ahí viene la segunda cosa. ¿Qué pasó? Comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ahí terminó el milagro que por 40 años Dios en su misericordia estuvo alimentando un pueblo en el desierto. Allí terminó maná. Ahí se detuvo. Ya no vino pan del cielo y empezó el pueblo a comer del fruto de la tierra. Otro milagro más. Yo estoy emocionado de estar leyendo esto, hermano. Ahora ya entienden por qué me voy a encerrar y estar leyendo, que qué rico está esto. Amado, pan del cielo dice que el Señor nos dio, pero ahí se detuvo. Y dice claramente en el verso 11, los panes sin levadura, el mismo, y también dice en el mismo día, espiga. Verso 12, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Nosotros tenemos una gran bendición. Podemos comer de los frutos de la tierra y podemos comer del maná de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en el pan que Dios envió. Se cumple Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que envió maná. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy terminando poco a poco en esto. Gilgal también significa la manifestación de la desobediencia. En Gilgal
Saúl desobedeció y sacrificó y usurpó el sacrificio que Samuel tenía que hacer. Tremendo. Y en Gilgal, amado hermano, no solamente hubo la usurpación de la desobediencia, sino también algo más especial. Allí es donde puede fluir, amado hermano, en el ambiente profético y todo, va a fluir sacrificio de paz. Y hay un versículo, con esto termino, que dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo sé que Dios dio su palabra y vamos a orar ahí donde está usted. Y sea valiente y dígale: Señor, estoy en Gilgal en este momento, la atmósfera de la separación, y hay cosas en mi corazón que a ti no te agradan, hay cosas que impiden realmente que yo viva en la atmósfera de Jordán. Señor, saca de mi cuerpo, de mi alma, aquello que no te agrada. Deje que el Señor corte, circuncide esas áreas en el corazón que estamos fallos, esas áreas que impiden realmente que nosotros nos movamos en la gloria del Jordán. Señor, tu pueblo oyó que hay atmósferas, pero necesitamos que tú te manifiestes en esta noche, cortando, Señor, nuestros corazones de toda cosa que no ha sido edificada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Qué lindo ese coro. Yo necesito un cambio. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Trae un cambio a mi vida, por favor. Puesto de pie, amado hermano, y cantemos.